buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes, con la esperanza de que alguien esté viendo algo que no sean las Olimpiadas. Los saludamos y los invitamos a acercarnos un poquito a breves noticias de América Latina, donde los acontecimientos siguen su curso, incluso en Brasil, la sede de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, ahí hay también acontecimientos que interesan a nuestra población, que han seguido su curso y que pueden desencadenar otros nuevos a partir de la próxima semana, en que estaría ocurriendo la última votación en relación con el juicio político a Dilma Rousseff, más bien el golpe contra Dilma Rousseff. Así que hoy estaremos acercándonos brevemente a los acontecimientos en América Latina. Me acompañan la doctora Ana Teresa Badía, analista internacional, periodista, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana; Laura Becker Paseiro, periodista del periódico Granma, también analista de temas internacionales; y vamos a tener una visita que se incorpora un poquito más tarde, es Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, quien nos estará acompañando para hablar un poquito de lo que ocurre ahora mismo en la Argentina bajo el gobierno de Macri, y también lo que puede estar aconteciendo con la Organización Latinoamericana de Periodistas, que no vive precisamente sus mejores momentos. Así que ya hacemos una pausa para ir a la noticia del día y enseguida vamos a volver con las breves de América Latina. Les decía que una pausa para ir a la noticia del día. Hay varias noticias del día hoy. La primera es que el general de Ejército y presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Raúl Castro, despidió al presidente Evo Morales Ayma de Bolivia. El general de Ejército despidió en horas de la mañana de hoy en el Aeropuerto Internacional José Martí al compañero Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien visitó nuestro país en ocasión del 90 cumpleaños del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Poco antes, ambos mandatarios sostuvieron un fraternal encuentro que están viendo ustedes en pantalla, en el que participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, y de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Raúl y el canciller cubano acompañaron a Evo hasta la escalerilla del avión. Ahí se está despidiendo el gran amigo hermano de Cuba. La otra noticia del día es la gran actuación de Yasmani Lugo, quien, aunque bueno, había la esperanza de que podría llevarse también la plata, realmente enfrentó al más fuerte en la lucha grecorromana. Terminó en su actuación Yasmani Lugo aquí en Río con el notable logro de dos medallas de oro y una de plata, responsables de catapultar a Cuba al lugar 21 que ocupa en estos momentos en el medallero. No me entendieron bien porque yo tampoco lo leí bien. Quiero decir que las medallas no son de Lugo, las de oro, sino exactamente la de plata. Por todo lo alto, finalizó este deporte para la isla, pues Yasmani Lugo se llevó la plata en esta subdivisión de los 98 kilogramos. El pinareño comenzó imponiéndose 3-0 al chino Xiaidi. Luego llegó el combate donde sorprendió a los especialistas y a sus 26 años confirmó su evolución como atleta, luego de que ganara el Mundial Juvenil de Turquía hace 8 años. En cuartos de final derrotó al monarca de Londres 2012, el iraní Ghassan Rezaieg, con marcador de 4-0. Después de superar ese difícil escollo, se topó con el sueco Fredrik Schön, medallista de bronce en el Campeonato Europeo 2014. Al nórdico lo venció 3-0 y llegó a la final sin recibir punto. Pero en la discusión del oro, lo que aconteció hace solo unas horas, sobre las 4:30 de la tarde, le esperaba el mejor del mundo en su división, el armenio de 24 años Artur Alexanian, ganador de los últimos 2 mundiales en Tashkent y Las Vegas, y bronce olímpico en Londres. Alexanian vencería 3-0, un marcador que demuestra el salto cualitativo de Lugo, quien se marcha de Río de Janeiro con la alegría de ser subtitular olímpico. En jornadas anteriores, los gladiadores ya habían conseguido 2 metales dorados por intermedio de Ismael Borrero en los 59 kilogramos y del 130 kilos Mijaín López, 3 veces monarca en estas lides. Es lo que tiene que ver con las noticias llegadas de Río de Janeiro, que los que, bueno, ahora no están conectados al canal olímpico, pues queríamos comentársela. La otra noticia del día es la toma de posesión de Danilo Medina en la República Dominicana, donde se encuentra también una delegación de nuestro país que ayer estuvo visitando Baní,
ese sitio tan vinculado a la historia de nuestro país. Son las noticias que comentamos hoy, antes de dar comienzo a nuestra mesa redonda. En el sector eléctrico, Temer puso en venta 230 pequeñas empresas dedicadas a generación, transporte y distribución. No se salvan hidroeléctricas y parques eólicos. El sector transporte, la aeroportuaria Infraero y la portuaria Docas ya están entregadas, mientras que en el sector asegurador, la unidad del seguro Caixa Económica Federal, gran prestamista público, ha vendido buena parte de sus participaciones a favor de unas pocas empresas. Igual ocurre con el Instituto de Reaseguros de Brasil, Correos y la Casa de la Moneda. Son otros botines que el gobierno de Temer está dispuesto a subastar al mejor postor. En el caso de Correos hará falta la aprobación parlamentaria. Los aeropuertos también están en venta. Es posible la privatización de aeropuertos locales como Santos Dumont en Río de Janeiro y Congonhas en Sao Paulo. Se prepara además una nueva ronda de licitaciones para el sector petrolero y gasífero que incluirá áreas del presal, importante reserva en aguas profundas del Atlántico, que hasta ahora solo era explotada por Petrobras. Así se permite que aparezcan nuevas empresas privadas diferentes a Petrobras para operar en esta zona estratégica, con reservas estimadas en 80.000 millones de barriles de petróleo. Ya a finales de julio pasado, el gobierno interino de Michel Temer confirmaba la venta de su primer campo presal a la noruega Statoil por 2.500 millones de dólares, bajo la excusa de pagar deudas y financiar nuevas inversiones. Bueno, y aunque han estado prohibidas las protestas en el Brasil de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, no se han hecho esperar y lo ha habido incluso en los propios estadios donde tiene lugar el acontecimiento deportivo. Esto tiene que ver con esta política de privatización que ya ha emprendido Temer aún antes de que se concrete en la práctica su toma de posesión, cosa que algunos ven cercana. Por eso quisiera comenzar conversando con Laura sobre este tema y sobre los acontecimientos en estas horas, porque la semana ya van 3 meses de gobierno de facto, no se le puede llamar de otra manera, sobre todo no más que llamarle un gobierno interino, hay que llamarle gobierno de facto, porque empezó. Hay muchos analistas que dicen es un golpe desde el principio. Vamos a hacer un poquito de comentarios en torno a lo que está pasando ahora mismo, Laura. Muy buenas noches, Arlene, a la profesora Ana Teresa, que no le gusta que le diga profe en público, pero y a la audiencia de la mesa. Arlene, yo quisiera comentar, iniciar el comentario compartiendo la carta que mandó Dilma hoy en horas de la tarde a los senadores que están en ese proceso, que van a votar ya en una sesión definitiva, como parece ser, lamentablemente, su destitución completa. Dilma dijo hoy por la tarde que, en primer lugar, llamando al sentido común de esos senadores, de los cuales 81, de esos 81, 35 están siendo juzgados por corrupción. Está llamando también al pueblo brasileño que en caso de que ella eventualmente suceda un milagro, por decirlo así, y siga en la presidencia y pase este periodo tormentoso de su carrera política, está diciendo que hay una convicción muy fuerte de su parte de que está llamando a la realización de un plebiscito para preguntarle a la población brasileña si quiere adelantar unas elecciones presidenciales o no. O sea, está pidiendo, para Dilma esta viene siendo como la solución a la crisis política que está viviendo Brasil desde diciembre del año pasado. Hay sectores en contra de realizar unas elecciones anticipadas en el caso de que Dilma se quedara en plan alto, porque, por ejemplo, los representantes del Movimiento Sin Tierra estiman que, y no les resta razón, están diciendo de que si uno llama a elecciones anticipadas sería como asumir que realmente ella tuvo culpa y que sería como hacerse a un lado, cuando realmente ella, como sabemos, hemos seguido este proceso, no cometió ningún delito por el cual se le viene acusando. Hay sectores que no, hay sectores que dicen que hay que adelantar
hasta las elecciones para salir de esta crisis política. Eso es lo que está diciendo Dilma. Bueno, esta carta que ella llevaba varios días preparando, ya que se había anunciado, acaba de salir. Me dices tú, quizás podamos comentar algunos detalles más antes de que cambiemos de tema aquí, pero lo que está comentando mucha gente dentro del propio Brasil, algunos especialistas y algunos, sobre todo intelectuales de izquierda, que han salido a comentar, es decir, la vergüenza de que esos políticos que enjuician 2/3 por lo menos de ese Senado está bajo proceso judicial, tiene abierto algún tipo de proceso. El propio presidente interino, presidente de facto Temer, está anunciando, no se sabe, hay que esperar, Marcelo Odebrecht, que es uno de los principales encartados, sí, en este proceso detrás de él es que está todo. Este proceso de lavallato que se destapó hace unos años, o sea, en el 2014, que incluye otras empresas, o sea, viene con Petrobras porque es la empresa insignia del país, ¿no? Pero el Marcelo Odebrecht está diciendo que está ya como una delación premiada, que es una de las figuras para que le resten las penas, está diciendo que Temer recibió un pago ilegal de 10 millones de reales. Temer dice que no, que fue un hecho legal, simplemente es una corrupción que le está aplicando al propio presidente interino, sin hablar del Romero Yucá, que fue ministro de Planificación, que tuvo que renunciar a la semana de haber asumido en el gabinete de Temer, sin hablar de el propio canciller José Serra. O sea, era lo que decía ahorita, de esos 81 senadores, hay 35 que tienen una relación muy directa con la corrupción, con el favoritismo político, o sea, con la parte sucia más bien de la política, y están enjuiciando a una mujer que realmente no ha cometido un crimen por el cual se le quiere no, está siendo ella juzgada. Y como decías ahorita, se espera, lamentablemente, vamos a ver qué puede pasar, pero se espera de que sea vetada totalmente. Yo decía, puede ser que algunos dicen que es una jugada cantada, porque quienes tienen... Es que disculpa la interrupción, es que todo el proceso ha sido cantado, ha sido muy lógico desde el primer momento. Sí. O sea, quienes han seguido desde que salió Eduardo Cuña, que ya no es líder de Cámara de Diputados en diciembre, no pensaron que llegaría hasta aquí. 6 meses después casi, mira, hay un nuevo presidente. Ahora lo que viene es el nuevo Brasil. O sea, esas mismas fuerzas que llegaron tan rápido a plan alto, esas fuerzas del partido del Movimiento Democrático Brasileño que cogieron la parte más fácil del pastel político, por decirlo de alguna forma. Ahora yo creo que viene la verdadera presidencia de Temer, en caso de que sea ya oficialmente presidente de Brasil, si Dilma es apartada definitivamente. Cosa que puede ocurrir alrededor del 29 de agosto. Sí, están hablando de cuando se acaben las Olimpiadas, están dándole ahí un margen. Exacto, el 21 terminan las Olimpiadas, el 25 debe ser el juicio. El juicio, y demoraría 4 o 5 días, que es posible que el 29 de agosto se esté concretando ya totalmente el golpe, y han salido figuras públicas, yo decía, figuras de voces importantes, Leonardo Boff, João Pedro Estedil. Uno se pregunta cuando... Yo estaba leyendo esa entrevista de João Pedro Estedil, líder del Movimiento Sin Tierra, y dónde están los movimientos de izquierda. Bueno, muy buenas noches, Arlene, y muy buenas noches para Laura. Los alumnos avejentan, pero enorgullecen. Mira, yo creo que lo que ustedes han anticipado con relación a Brasil, sin duda, bueno, coincido en lo que han expresado aquí. Hacía referencia, Arlene, a los pronunciamientos de João Pedro Estedil. O sea, interesantísimo. Primero, la confirmación de que esos movimientos van a continuar la pelea en las calles. A mí me parece también que ha faltado, desde mi punto de vista, una cierta articulación de algunas protestas en las calles de Brasil. Y ciertamente, tal vez es mi mirada desde fuera. Desde pero fuera, sí, acuérdense que las cámaras están apartadas. Exacto. De cualquier... No obstante, no lo digo por el Movimiento Sin Tierra, sino porque a veces nos dan algunas visiones de algunas protestas aisladas. Yo creo que, sin duda, si se cumple lo que ha anunciado el Movimiento Sin Tierra, que agrupa además en otra organización a varios movimientos dentro del país, pudiera cambiarse un tanto la visión en la nación. Yo coincido con ustedes en que lo del 25 va a ser una jugada cantada.
Sí, porque quienes tienen que votar son exacto, los son enemigos los ya declarados son esos mismos que están, de Dilma, los que han llevado el proceso exacto, hasta ahí. son esos mismos que están acusados de corrupción, son esos mismos que en unas pocas manos está concentrado el 54% del Producto Interno Bruto del país. Y volviendo a esta entrevista de este deal, a mí me parece, pues, sin dudas trascendente el anuncio que hace, y es que lo próximo que viene después de la destitución de Dilma es perfectamente un gobierno caracterizado por más desocupación, él lo cita así textualmente, menos salario, pérdidas de las conquistas históricas, y hace énfasis en la educación y la salud, los recortes públicos y una reforma agraria, atención al servicio privado. Y ocurriría lo mismo con el material que veíamos al inicio del programa, con empresas como Petrobras, Correos, que se necesitaría autorización, pero recuerden, no puede olvidarse que hace unos meses, cuando se produjo la salida abrupta y forzada de Dilma del poder, el propio Ministerio de Economía llamó a todas sus entidades a hacer una lista de todo lo que fuera privatizable. Y cito textualmente, asimismo decía la indicación que dio a las instituciones subordinadas, hacer una lista de todo lo que sea privatizable. Y esa es una señal de lo que puede venir, obviamente. En tal sentido también se pronunció Leonardo Boff, ex sacerdote y uno de los principales representantes en América Latina de la teología de la liberación. Boff decía algo que a mí me impactó y me hizo reflexionar en ese momento. Después de las sesiones del 25 de agosto, si finalmente se destituye a Dilma, al otro día los brasileños tendrían un país por el cual no votaron 54 millones. O sea, es todo lo contrario por lo cual se votó en las urnas. En ese sentido, reitero, creo que es válida la reflexión. Y bueno, apuntaría por último, Arlene, que esto ha sido un golpe muy bien calculado. Un golpe también que trata incluso de invalidar no solo a Dilma Rousseff, sino al movimiento. Y a Lula. Exacto. Al propio partido. Se dice que el ataque más duro era contra Lula, porque el hecho mismo de que el desgaste que había producido en el gobierno de Dilma, la contracción económica en los últimos años, realmente no era tanto, apuntaba ahí, sino a la posibilidad de la sucesión de un hombre tan popular y carismático como Lula. A un hombre como Lula que, a pesar de todos los ataques y todas las acusaciones, como sabemos, con vistas a tratar de invalidarlo para las elecciones del 2018, se mantiene como el político más popular del país. Por ahí, cuando Temer tiene un 13% exacto, solamente en contraposición con la popularidad que exhibe Temer. Fíjate, Eric Nepomucemo, un analista brasileño, decía, analizando los 3 meses que cumplió el pasado viernes Michel Temer como presidente interino del país, dice que a lo largo de cada minuto, de cada hora, de esos 90 días, se ha portado como si desde el primer instante supiese con plena certeza que el interinato se transformaría, como seguramente ocurrirá, en un mandato efectivo que terminará el 31 de diciembre de 2018. Actúa con prepotencia imperial, imponiendo una política de tierra arrasada que tuvo un solo precedente en los últimos 50 años, y ojo, llamo la atención por lo que dice aquí Nepomucemo, la impuesta después del golpe militar de 1964 que inauguró la dictadura que sofocó al país durante 21 largos años. El balance de estos 3 meses no es favorable a él. Su popularidad sigue bajísima, 14% de aprobación en la media de los resultados de los sondeos más recientes, pese al respaldo unánime de los grandes conglomerados de comunicación. Ni siquiera las organizaciones Globo, una cadena de diarios, radios, revistas de la mayoría aplastante de la audiencia de televisión, ha sido capaz de convencer a los brasileños de que el interino instalado en el sillón presidencial gracias a un golpe institucional que se consumará formalmente a fines de este mes es la maravilla. La economía sigue produciendo resultados alarmantes, el mercado laboral encoge cada día, el tan anunciado y esperado respaldo concreto del empresariado y del mercado financiero sigue anunciado y esperado, de concreto nada.
Por si fuera poco, se reforzaron claramente, pese a los intentos de una justicia viciada y viciosa, las acusaciones contra no solo prácticamente todo su círculo más cercano, sino también contra el mismo Temer. Casos antiguos tratados por la prensa con beneplácito vuelven a la superficie con fuerza gracias a delaciones de los grandes empresarios detenidos por orden del juez de primera instancia, Sergio Moro. Dice, y bueno, esto es dato que daba claramente Laura, de los 81 senadores que pretenden o que serían los que juzgarán a la presidenta, 35 responden en juicio, son investigados por corrupción. Que el jefe de gabinete, Eliseo Padilla, sea conocido por Eliseo Pandilla, aclara su muy justificada fama. El ministro de Salud, el ingeniero Ricardo Barros, sigue luciendo una extraordinaria capacidad de decir idioteces, dice Nepomucemo. Después de anunciar hace pocos días que consultaría a líderes religiosos, en especial los vinculados a sectas electrónicas evangélicas que disputan entre sí cuál es la más estúpidamente retrógrada, para reevaluar la muy atrasada ley de aborto y justificar así su intención de recortar drásticamente el servicio público de salud, aseguró que los hombres recurren menos a los hospitales públicos porque trabajan más que las mujeres. Son algunos de los disparates de ese equipo que tiene Temer, que encabeza a un hombre que no solo es golpista, sino que deja muy mal parada a la política en general de Brasil. Pero yo quería concluir este capítulo, decía, hay que esperar el 25 de agosto una votación que ya se sabe el resultado, que va a ser sin discusión, a pesar de esta carta de Dilma, que no sé qué corazón tocará, porque son de los mismos que han estado haciendo todo contra su gobierno. Y lo otro que puede cambiar un poco la situación sería esto que han anunciado los movimientos sociales, la reanudación de las protestas. Marchas y movilizaciones. Exacto. Después de concluidas las Olimpiadas, es lo que pudiera cambiar un tanto el contexto, o sea, la medida en que estas protestas pudieran radicalizarse y que el pueblo en las calles no acepte un golpe de Estado de este tipo. Bueno, el propio Joao Pedro Estedile ha dicho que los movimientos campesinos han amenazado que hay un proyecto de ley que podría darle la tierra al capital extranjero. Dice, si se convierte en ley, cada hacienda vendida al capital extranjero será inmediatamente ocupado. Pero a mí lo que me llamó la atención y preocupa también es el hecho de que, como lo comentaba Anita un poquito antes, es decir, esto se trata de un retroceso a nivel continental y Joao Pedro Estedile también habla de un problema real de organización, la crisis que atraviesan las fuerzas progresistas en América Latina y dentro de América Latina el propio caso de Brasil, la difícil articulación de las fuerzas de izquierda, que él dice, la derecha está apostando al neoliberalismo extremo porque no tiene ningún plan para resolver la crisis, pero tampoco lo tienen las fuerzas de izquierda. Desgraciadamente ese es el panorama que se está viviendo hoy en América Latina con el llamado retroceso a la derecha. Cambiamos de tema. Siga con nosotros. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, dentro de las malas noticias de América Latina que tienen que ver con el retroceso a la derecha o fuera de eso, ha ocurrido una noticia que viene siendo más bien un acto de justicia elemental. Una de las personas a la que más tiene que agradecer Colombia el hecho de que esté próximo a llegar a la paz tan deseada y tan anhelada por el pueblo colombiano. Piedad Córdoba, recordemos que fue inhabilitada por 18 años para ocupar cargos públicos y en particular sacada de su cargo como senadora. Ya se ha declarado, se ha inhabilitado la inhabilitación de Piedad Córdoba y hemos tenido la oportunidad porque Piedad todavía hace unas horas estaba aquí en La Habana al menos y la periodista Irma Shelton del Sistema Informativo logró comunicarse con ella especial para la mesa redonda. Vamos a ver qué nos dijo. Sí, efectivamente hemos hecho contacto telefónico en Bogotá, Colombia, con la activista por la paz Piedad Córdoba. Piedad, recientemente el Consejo de Estado de su país anuló la inhabilitación por 18 años que pesaba sobre usted como senadora por presuntos vínculos con la FARC. ¿Qué valoración nos puede hacer de esta decisión judicial? Yo creo que fue una batalla jurídica muy importante ante una decisión desmedida, ilegal y injusta de persecución política por parte
del Procurador General de la Nación. Fueron 6 años que tuvimos que esperar para que el Consejo de Estado se pronunciara, entre otras razones porque el Procurador obstaculizó mucho el proceso de defensa, y pues hoy me restablecen 18 años, que era la pena impuesta, pues ya había cumplido 6, o sea, estaban faltando 12, por un lado. Pero pues es muy importante porque fue el Consejo de Estado el que falla en derecho, falla sin ninguna presión de ninguna naturaleza, en estricto y en sentido jurídico, y en ese orden de ideas pues para mí es muy importante reconocer la labor del Consejo de Estado, porque en medio de un proceso de paz para la insurgencia en este momento es bien positivo poder reconocer que hay instancias del Estado colombiano que, aunque ellos no comparten el Estado actual, pues puede darle garantías de cumplimiento a una serie de acuerdos especiales que se han venido firmando en la Mesa de La Habana. ¿Podrá volver Piedad Córdoba al ruedo político colombiano? Pues yo no he dejado de hacer política, yo trabajo muchísimo responsablemente durante todo este tiempo. Precisamente me encuentro en una reunión en la Marcha Patriótica, en la Junta, y lo que sí es que puedo aspirar al cargo de elección popular o en cualquier cargo del Estado, y por lo tanto mi aspiración en este momento es poder hacer parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que deberá desprenderse para la implementación de los acuerdos de la Mesa de La Habana. Piedad, muchísimas gracias a usted, felicitaciones y un abrazo desde Cuba. Buenas tardes. Un acto de justicia con la senadora Piedad Córdoba, una mujer, hay que recordar todas aquellas acciones, las liberaciones que logró de la guerrilla, que sin dudas abrieron el camino, también impulsado y apoyado por la Venezuela, por Hugo Chávez personalmente, apoyados por Venezuela y vistos desde Telesur, que dan el papel protagónico a esta mujer. Una vez la entrevistamos acá en la mesa redonda y nos dijo: yo puedo hacer de guía en el infierno, por todo lo que ha tenido que sufrir a raíz de su involucramiento en la política en defensa de los pobres de la tierra en su sufrida Colombia. Pero justamente de Colombia empezamos a hablar porque también estos días se está viviendo un momento especialmente importante dentro de Colombia. Se habla de la posibilidad del plebiscito y uno se pregunta, cuando se habla, el gobierno de Juan Manuel Santos está planteando un plebiscito para saber el respaldo de la población colombiana al proceso de paz que ha sido saludado universalmente en el mundo, y uno se pregunta, ¿pero hace falta hacer un plebiscito para saber si los colombianos quieren la paz? Parece que sí. Sí, forma parte de los acuerdos de La Habana también. Este plebiscito tiene, como todo en Colombia, está creando mucha polémica en el seno de este campo político en este país, liderado, por ejemplo, con la campaña por el no, por el expresidente Álvaro Uribe, quien representa el Partido Centro Democrático, que es un férreo defensor de la guerra en Colombia. Es la cara visible de la guerra en este país. Del lado acá, este plebiscito sería, según ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, este plebiscito se va a convocar una vez que se firme el acuerdo final aquí en La Habana. Un proceso que, como la audiencia cubana debe saber seguro, porque Cuba ha sido sede de los diálogos de paz, de este último proceso de paz, desde noviembre del año 2012, casi 4 años de conversaciones, y me parece, los analistas dicen, y yo coincido en esa cuestión, mirando hacia atrás de procesos anteriores, este ha sido uno en los cuales más se ha avanzado para poder sellar la paz definitiva en Colombia. Se han acercado posiciones en temas tan complicados, de una parte tanto para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como para el gobierno, en temas como participación política, que fue uno de los temas más complicados en el proceso de, por ejemplo, cuando Belisario Betancur del 84 o 86, en la década de los 80, conocemos que la FARC, producto de esos diálogos, hicieron un partido político, Unión Patriótica, que fue exterminado. Esta es una de las garantías. Literalmente todos los días se leía una noticia. Exacto, esta es una de las garantías que se le está dando ahora a la guerrilla más grande que tiene América Latina en activo, ¿no? Hay otras guerrillas también aquí que están, sobre todo en el mismo Colombia, está el Ejército de Liberación Nacional, que se va a iniciar también un proceso paralelo, pero más adelante. Se ha avanzado también en el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas.
por el tema que se le vincula o no a la guerrilla con el narcotráfico, que es uno de los males que ha azotado a Colombia desde este conflicto que tiene los como llamados cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos. Se ha hablado también del tema de la reforma agraria integral, o sea, se ha avanzado en diferentes temas en el cese al fuego bilateral, que fue uno de los más importantes, alcanzados el 23 de junio aquí en La Habana. Estuvo el presidente Santos, Timor León Jiménez, conocido como Timochenko, comandante de la FARC, el propio presidente Raúl. O sea, es un respaldo, es un proceso que tiene un respaldo regional muy grande, porque sería poner fin a un conflicto que de más de 50 años. Claro. Yo a veces cuando nosotros hacemos las cosas para estudiar acá en la redacción de cómo tratar de abordar este tipo de procesos, ¿no? Me parece, ¿no? Y hablando con colegas colombianos también, me parece que la gran pregunta, el gran reto que tienen los colombianos ahora es vivir en un país post-conflicto. O sea, ¿cómo se van a mirar ellos ahora, o sea, una vez firmada la paz, cómo se van a mirar? Porque van a andar guerrilleros por la calle que han sido los mismos enemigos de toda la vida del Estado, del paramilitarismo también, que es uno de los... Lo más peligroso es el paramilitarismo. Pero aparte es una sociedad que tiene la violencia también en sangre, por decirlo lamentablemente, que ha vivido, hay generaciones de colombianos que han nacido con la paz. Así mismo, desde el año... Perdón, sí, con la guerra, que han nacido con la guerra. 1948, nos queda poco tiempo porque tengo un invitado ya esperando a Juan Carlos Camaño, pero quiero ver con Anita justamente, ¿cómo lo ves tú, Ana? ¿Ves esa... Bueno, se dice que llevará años que ese proceso realmente cuadre, como dice Laurita, que puedan convivir los adversarios de tanto tiempo. Pero ¿ves tú a los guerrilleros haciendo política en Colombia por fin? ¿Se romperá la maldición Uribe? Lo más difícil, desde mi punto de vista, es precisamente la reincorporación de los guerrilleros, pero no es imposible. O sea, Colombia tiene ejemplos hace... más de 20 años, el M-19, recordarás tú, Arlene, en los 90 logró la reconversión y la participación de muchos de sus representantes en la vida política del país. Una parte de la FARC lo trató también en el 1985 con Unión Patriótica. Lo que sucede que a Unión Patriótica le mataron hasta 2 aspirantes presidenciales. Y a muchísimos de sus militantes, entre ellos el padre del hoy senador de izquierda, Iván Cepeda. Por ahí vendría el reto, o sea, lograr una participación en un contexto muy hostil en el cual la figura de la FARC ha sido muy deteriorada por los medios de prensa y sin dudas creo que el plebiscito de octubre abrirá también un camino en dependencia del resultado que haya. ¿Pero creen ustedes que ganará el sí? Es decir, bueno, hoy por primera vez las encuestas están dando a un sí triunfador, o sea, sí por la posibilidad de refrendar en las urnas los acuerdos de paz de La Habana, pero hasta ahora hay empate técnico, es difícil todavía... Y es difícil creer que pueda no querer en un 100% el pueblo colombiano la paz, pero el gran desafío, se me acabó el tiempo. Pero detrás está el dinero y detrás está el paramilitarismo, y está el que dejará de ser un negocio si la paz se instaura finalmente. Efectivamente, eso es lo único que puede explicar que haya empate técnico entre el no y el sí, y en cualquier caso también se habla de que la posibilidad de que los guerrilleros, los exguerrilleros, una vez dejadas las armas, puedan entrar a la política cuando hay también pendientes, juicios, etcétera, es que paralelamente puedan cumplir sanciones sin dejar de ejercer la política. Es decir, tema que da mucha tela por donde cortar y que seguiremos abordando en próximos espacios. Ya está a punto de entrar, me despido de ustedes y le doy la bienvenida casi a nuestro invitado de esta tarde, Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP. Sí, efectivamente, como anunciábamos, tenemos hoy con nosotros al presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, a Juan Carlos Camaño. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí, siempre. A propósito de que vino a La Habana a las conmemoraciones por los 90 años de Fidel, de eso hablaremos quizás al final de nuestra conversación, pero siempre hay que aprovechar a los amigos que vienen de Argentina. Argentina está preocupando tanto
Especialmente a toda América Latina, yo diría que preocupa la Argentina del macrismo, pero en particular Cuba sigue muy de cerca los acontecimientos, y la primera pregunta que casi siempre se hace la gente, bueno, ¿qué tenía el macrismo que ofrecerle? Que se han ido detrás de esto y que además, ¿cómo está hoy la situación real? ¿Cómo la valoraría un periodista como Camaño? La llegada del macrismo al gobierno no se puede analizar por fuera de un contexto regional, ¿no?, que da unas características determinadas a un proceso que ellos llaman de cambio. Y creo que eso se produce como consecuencia de una serie de elementos que se conjugan en toda la región, y además porque la impresión que ha dado es que la sociedad argentina fue por algo simple. Había que cambiar, y esa insistencia sobre esa palabrita le dio un resultado. Eso no podría tampoco eludir alguna responsabilidad del gobierno anterior en materia de su táctica electoral. No estoy hablando de las características de los 12 años del kirchnerismo en el gobierno, estoy hablando de la táctica electoral, donde creo que el macrismo sacó provecho como consecuencia de algunos errores cometidos, como el que todos coinciden se produjo en la provincia de Buenos Aires, donde se perdió seriamente. Y Macri era lo que todos nosotros por lo menos suponíamos, sospechábamos, y se está aplicando, que es la política del neoliberalismo en un retorno que, como te decía recién, está vinculado a un retorno en toda la región. Ahí vemos lo que pasa en Brasil, el intento de desestabilización en Bolivia, lo que ocurre en Venezuela, ni hablar, las presiones permanentes, colocando a Maduro en una situación absolutamente incómoda, los problemas que se están viviendo en Ecuador, que los planteó el propio Rafael Correa. En fin, me parece que a Macri hay que entenderlo en cuanto a su triunfo, en la misma medida que entendamos qué estaba ocurriendo en la región en los últimos tiempos, en la política de la contraofensiva del imperio, ¿no? Es decir, había que tratar de desestabilizar esta región, volverla a subordinar como en los tiempos de la década del 90. No te olvides que desde mediados del 90 hasta el 2012, 2013, 2014, el proceso de integración regional había adquirido un volumen, una importancia superlativa. Estados Unidos no podía permitir que eso siguiera adelante. Después, claro, se produjo un hecho, yo creo, muy lamentable y muy decisivo en lo que refiere a las luchas del campo popular, que fue la muerte del comandante Hugo Chávez. Me parece que todo eso hay que entenderlo en la misma medida que podamos hacer una combinación de esas piezas al rompecabezas, porque si no, no se puede entender la llegada de Macri. De cualquier manera, Macri, a diferencia de otros exponentes de la derecha en América Latina, era conocido. Es decir, había ejercido el gobierno en la capital y había desarrollado un tipo de gobierno que permitía inferir que se venía un giro realmente feroz a la derecha. Yo diría un poco más allí. Macri era conocido desde la década del 90. La aplicación del neoliberalismo en la Argentina en toda la década del 90 con Menem, de alguna forma u otra tenía a la familia Macri involucrada en eso también. O sea que Macri no era una novedad para, te diría, algunos de nosotros. Lo podría haber sido para el pueblo argentino o un sector de la sociedad argentina que estaba buscando un cambio que ni siquiera muchos de estos sectores de la sociedad podrían explicar para qué lo querían, ¿no? Pero es como, por eso te digo que un latiguillo sencillo, que ahora hay que ir por otra cosa, que llegó el momento de que haya más libertad, de que podemos expresarnos, ¿no? Va a haber consumo para todo, vamos a vivir mejor, la bandera del futuro, esa ahora, cosa medio abstracta. Eso está bien como táctica para, yo decía, otros pueblos con menos experiencia, pero es que ya Argentina olvidó en la década final de los 90, los últimos años de los 90 y el inicio del siglo XXI con lo que les resultó el neoliberalismo, posiblemente el más costoso en América Latina. Yo no diría que los pueblos se olvidan de sus grandes dilemas, pero también esto lo hemos conversado mucho, tú y yo, a lo largo de que nos hemos conocido en esta historia, ¿no?, de luchas de los pueblos en la región. Los medios juegan un papel muy importante en ese sentido, ¿no? No es que hagan olvidar, sino que confunden, distraen, entusiasman, seducen, y todo eso que van haciendo los medios va construyendo también una perspectiva de engaño, que no digo que define absolutamente todo, ¿no?, porque sería darle a los medios un papel que en alguna medida
es más relativo de lo que se supone. Pero no nos olvidemos nosotros de que el papel jugado por los medios de comunicación durante la década del 90 no se terminó porque llegó un cambio en la región. Es decir, los grandes dueños de medios, la concentración mediática que predomina en general en el mundo, no se ha ido cuando llegaron las nuevas políticas de comunicación en la región. A eso iba. Medios tan poderosos como el conglomerado Clarín, tan poderoso como para hacer que una ley no prospere, no se aplique y termine yéndose por el caño, ¿no? La ley de medios en Argentina. Sí, yo creo que hay más factores que se combinan en esa perspectiva, porque no creo que un solo medio de la importancia de Clarín haya logrado quebrar la ley de medios planteada en el gobierno anterior. ¿Cuántos otros factores? Me parece que faltó una mayor dinámica de demostración en el plano concreto de que esa ley cumplía un papel que satisfacía los intereses de la sociedad en su conjunto, que a los sectores populares la empoderaban en una situación diferente. Me parece que no todo hay que atribuirlo a que un solo medio lo ha podido todo, porque yo creo que eso no ocurre. Y además me parece que hay algunas cosas que deberíamos tener en claro. Los soportes técnicos, en la misma medida en que influyen, es porque además tú no puedes construir soportes técnicos de la misma dimensión para confrontarlo. Y para lograrlo tienes que echarle mano al capital financiero. Y me parece que si no logras meter la mano ahí... Claro, no hubo cambio de estructura en la sociedad. En el campo de la finanza no hubo cambio de estructura. No te olvides que en la Argentina no hubo ninguna reglamentación, ninguna ley para las entidades financieras, ninguna regulación al capital privado y al financiero, que es, en el caso de Argentina, es un capital transnacional. Es decir, si tú no echas mano ahí, es muy difícil que tengas los mismos soportes para confrontar con el que te confronta, ¿no? Entonces, claro, en el campo de la comunicación hay algo más o menos dicho así por Fidel hace muchos años, ¿no? Es decir, la verdad, para que sea verdad, también tiene que ser divulgada como tal, ¿no? Claro. Entonces, si no alcanzas en esa dimensión, ahí empiezas a perder una de las grandes batallas. La UTBA tiene, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, una consigna que dice: no hay democracia informativa sin democracia económica. Es decir, si tú no puedes democratizar la finanza y la economía, es muy difícil que pueda alcanzar una información democrática. Entonces me parece que todos esos elementos se convirtieron en un aspecto definitorio en contra de los intereses, ¿no? de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Ahora, yo lo que quería saber también, porque por ejemplo el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera hablaba en algún sentido de la autocrítica o desde la posición autocrítica que empieza a asumir la izquierda en América Latina por este mismo contexto de que hablabas al principio, y marcaba en ese sentido cuánto no hemos comprendido el salto que dimos como izquierda, como en la región, y que quizás ha faltado esa cohesión, esa articulación de fuerza, esa entender que había una nueva fase para entrarle a la posesión, al uso o al empleo del poder adquirido por elección en un contexto dominado por otro tipo de economía. Mira, Linera es una persona que hace reflexiones muy profundas. Yo tengo aquí un material que no lo voy a abrir ahora aquí para no perturbarte la edición, ¿no? Pero él llega a la conclusión ahora, recientemente también, de que tenemos que volver en el campo de la lucha de ideas a disputar la hegemonía. Es decir, porque él entiende que en algunos planos estos procesos revolucionarios, reformistas, progresistas, como le queramos llamar, se han dormido en algunos laureles. Entonces se ha abandonado la lucha ideal, el centro de disputa acerca de la hegemonía en todos los planos que te señalaba antes. Y ese llamamiento que él hace, lo hace en virtud de reconocer que este nuevo proceso de recomposición de líneas del neoliberalismo en toda la región nos puede llegar a demorar muchos años para volver a acumular fuerza popular. Y me parece que es... Como que las fuerzas populares se acomodaron que se había llegado la izquierda al poder y que ya no hacía falta luchar más. Yo no sé se desmovilizaron, se desmovilizó. No sé si tanto, pero creo que puede andar un poco por ahí la cosa, ¿no? Es decir, dar por hecho de que habíamos avanzado tantos pasos
que el enemigo no iba a recuperarse. Me parece que es un error garrafal. El enemigo tiene mucho poder para recuperarse. Y la relación de fuerzas no fue cambiada. Claro. Esto había que tenerlo presente, ¿no? No obstante, ahí están las fuerzas de izquierda, ahí están los Siempre. movimientos, ahí está, por ejemplo, FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, que sin embargo ha sido tan víctima como otras cosas de la arremetida de los grandes medios y de la CIP y de todas las fuerzas que controlan los medios en nuestro mundo y especialmente en nuestro continente. ¿Cuál es la salud de FELAP hoy? ¿Cuáles son los riesgos que está enfrentando? ¿Cómo reconstruirla? ¿Cómo empezar a hablar de nuevo a la gente, a la Organización Latinoamericana de Periodistas? La salud no es mala. Sería mejor que yo diga la salud es muy buena, pero te digo, la salud de la FELAP no es mala. Ocurre como en otros órdenes que también la situación económica de la organización hay que medirla con mucho cuidado y tratar de cuidar energía, ¿no? Porque el camino va a volver a ser largo. En un proceso donde la concentración mediática, yo creo, a mi entender, creo que ha sacado nuevas ventajas. Y eso se da a través de varias aristas. El dominio o el proceso dominante a través de la tecnología ha crecido sobre la sociedad, ¿no? Es decir, el nivel de alienación social por el consumo es hijo de un predominio tecnológico y de la industria del entretenimiento, donde me parece que también en ese plano no hemos sabido, no hemos podido, quizás no solo no hemos sabido, crear un proceso contrahegemónico con suficiente peso de soporte. Yo insisto con la cuestión del soporte, porque si tú no tienes, no puedes hablar, nadie te escucha, no sabes lo que estás diciendo. Y en ese campo la FELAP intenta de alguna manera, aunque parezca un poco pretencioso lo que te digo, hacer docencia. Es un proceso muy complicado, porque no te olvides que los periodistas en la región están sufriendo muchas persecuciones, matanzas y demás, y en algunos casos es realmente alarmante, ¿no? Porque eso va acompañado de impunidad en un círculo vicioso, a más impunidad, más crímenes, a más crímenes. A eso iba. A cada rato Telesur, porque Telesur viene siendo como la voz única que en América Latina, digamos a nivel continental, está diciendo y a nivel mundial está denunciando. Parece que otros lo callan. Uno no lo suele ver en el resto de los medios universales o de alcance internacional. La denuncia respecto a los crímenes de periodistas. Seguimos siendo una de las profesiones en riesgo, más en riesgo en este mundo. ¿Cuántos periodistas más han...? Mira, la última década en México ya se contabilizan 253 periodistas asesinados, es una barbaridad. Ahora, las matanzas de periodistas en Honduras, en menor proporción, porque la población es mucho más chica, también es elocuente, es muy evidente. La persecución en el Paraguay, en Guatemala están matando periodistas. Lo que ocurre es que eso va de la mano de un tipo de sociedad establecida, ¿no? Es decir, el crimen organizado no es nuevo, pero cada vez es peor. Entonces, el periodista que quiere jugar un papel de investigación, de denuncia y demás, es un hombre que tiene que estar muerto. En esa sociedad de los estados, que en algunos casos tienen implicancia inclusive con el crimen organizado, no van a descubrir nunca la verdad, ni les interesa descubrir la verdad. Por eso yo te hablaba de la impunidad. La impunidad es un elemento que va ligado permanentemente al crimen. Y entonces, los esfuerzos que hacen las organizaciones de periodistas, que pertenecen a FELAP, son muchos, pero no alcanzan. ¿Por qué? Porque deberían cambiar condiciones sociales, políticas y económicas de la propia sociedad. Sí, muchas veces ha dicho Fidel, un país solo aquí no se va a poder salvar. Y te imaginas que ese desafío no se lo vas a plantear a una organización de periodistas para que salve a los periodistas, mientras el resto del país está viviendo una situación volcánica, de caos, en fin, que está preparado, que ya lo sabemos. No vamos a hacer ahora una historia acerca de cómo los sectores dominantes generan el caos y desde ahí sacan ventaja. Pero digo, hay que cambiar muchas condiciones más. Por eso la vinculación de FELAP, que es histórica, tú conoces la historia de FELAP, es histórica en el sentido de que es una organización que se ha vinculado a las organizaciones sociales, que participa en la lucha política, que nunca toma al periodista aislado, sino que lo pone en contexto, tratando de analizar la situación económica. ¿Tiene futuro FELAP en un contexto como el de ahora mismo? Sí, ¿Tenemos futuro como organización latinoamericana? Sí, tenemos futuro. Hay que
hay que ponerse menos, yo diría, caprichoso respecto a tratar de rescatar un periodismo que ya fue, porque ahora hay otro tipo de periodismo. Claro. Y ahora están las redes, y ahora hay un montón de cosas. ¿Internet no es una oportunidad? Es una oportunidad en el marco de una gran dificultad. En definitiva, tú no manejas la máquina. Digo, tú puedes manejar la computadora, pero el centro neurálgico, ¿no? Está manejado de otro lado. Y para ahí necesitas poder. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el paso de la aparición de Telesur era un paso gigante, ¿no? Yeah. Bueno, y en cuanto a la red, nosotros no estamos todavía en condiciones de dar un paso de esa magnitud, un paso gigante, porque por ahí pasa la realidad, aunque sea virtual, pero por ahí te la hacen pasar. Ya. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero yo siempre me quedo con una preguntita en la cartera. ¿Se llevaron Telesur completamente de Argentina? ¿A ustedes alcanzan a verlo, aunque sea por internet? Canal Encuentro, todos esos proyectos Canal Encuentro sí, Telesur sí, se lo llevaron. Nosotros, como FELAP y como la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, hemos sacado un pronunciamiento en contra de esa decisión del gobierno. A ver, viendo quién venía, tú te podías imaginar lo que iba a ocurrir con eso. Y ocurrió. Claro. Y ocurrió. Pero bueno, eso no se pudo parar. Ya. Tú me preguntabas por qué estaba yo aquí, ¿no? Sí, en Cuba. ¿Habías venido al cumpleaños? Yo estoy por el Fidel, libro. Por el libro. Y hoy se presentó la segunda edición de este libro. Fidel Periodista. Fidel Periodista. Así que por eso estoy. Yo tenía que estar aquí sí o sí en esta fecha, para entregar el saludo de muchos compañeros, de mi familia, mucha gente que era Fidel. Y de paso seguir rumbo a la defensa de FELAP. Va para México. Voy para México, sí, en una situación difícil. La pelea es dura, la pelea es durísima, pero no sé, las armas están ahí, hay que tomarlas. Hay que hacerlo. Advierto, las armas de las ideas. No vayan a creer que estamos convocando a una rebelión de fusiles, una rebelión de ideas, que es lo que los periodistas hemos sabido hacer siempre. Gracias, Camaño, gracias por estar, gracias por la pelea. Y bueno, la UPEC siempre será una fuerza con la que podrá contar FELAP. Es mi organización aquí, no te olvides que soy afiliado de la UPEC. Gracias, Camaño. Es nuestro diálogo con Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, una organización también asediada por todas las fuerzas oscuras que ahora se mueven en América Latina intentando derrotar los sueños que abrió la izquierda y que abrió particularmente no solo la Revolución Cubana, no solo Fidel, sino todos los que vinieron detrás, como el propio presidente Chávez y la Revolución Bolivariana. Bueno, y Camaño pudo venir a presentar el libro Fidel Periodista o a participar en su presentación, a transmitir la felicitación personal al líder histórico de la Revolución Cubana por sus 90 años, pero Cristina Fernández, la expresidenta de Argentina, es de las que no pudo estar y sin embargo ha hecho una felicitación hermosísima. Está en nuestro sitio web Cuba Debate, es la transcripción o el audio, a los que puedan acceder ahí podrán obtener el audio de una entrevista realizada por el periodista y fotoreportero cubano Kaloyan Santos Cabrera, quien reside temporalmente en Argentina. En su programa Sin Telescopio obtuvo esta felicitación personal, exclusiva, para el comandante en jefe Fidel Castro, para el líder de la Revolución Cubana, y además le dedicó una canción. Con esto nos despedimos hoy. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches. Quiero enviarle en sus 90 años un saludo muy grande al comandante Fidel Castro, pero no quiero hacerlo desde lo político. Desde lo político ya no hay palabras para definirlo. Me parece que ha ingresado en la historia definitivamente y por la puerta grande. Mi saludo tiene que ver más con las vivencias que he tenido con él personalmente, que son vivencias de mucho afecto, de mucha calidez, de un mutuo descubrimiento personal que va mucho más allá de lo político y que ingresa decididamente en el camino de lo humano. Fidel me abrió las puertas de su casa. Me cuenta la gente de la isla que no es común que lo haga, y mucho menos en compañía de toda su familia, de Dalia, su mujer, de sus hijos, de sus nietos, hasta de su bisnieta, a la que tuve
oportunidad de conocer. Esa casa llena de flores, esa casa que Dalia cuida tanto, como lo cuida él. Como lo cuida él, lo cuida, bueno, como nada. Y la verdad que me sentí muy honrada que me pudieran abrir las puertas de su casa, porque es algo muy, muy diferente cuando te abren las puertas de la casa de uno. Es una sensación de cercanía, de proximidad, de afecto, que es invalorable y que además es intransferible. Y quiero decir que descubrí, aún con esa cantidad de años encima del comandante Fidel Castro, me imagino la misma curiosidad, el mismo interés, la misma pasión que me imagino debía haber tenido en Sierra Maestra o cuando entró con nosotros revolucionarios a La Habana, allá por un 1 de enero del 59. Año en que nació mi hermana, a los pocos meses, un 5 de marzo. No sé por qué vinculo siempre eso una cosa con la otra, pero bueno, son cosas también que uno termina vinculando, ¿no? Su vida personal, la política. Es imposible dividir las cosas, nadie es divisible. Y los seres humanos, aun cuando tengan responsabilidades históricas e institucionales tan grandes, tampoco lo son. Me dicen que tengo que elegir una canción para él. Bueno, voy a caer en un lugar tal vez un poco común porque voy a elegir una canción nada más ni nada menos que de Silvio Rodríguez, pero ojo, que no lo hago porque Silvio Rodríguez es cubano, lo hago porque es uno de mis cantautores predilectos, favoritos. Es una persona que ha transmitido la fuerza de la revolución y junto a la del amor, a la del cambio, a la transformación, de una manera, a mi criterio, incomparable, no panfletaria, sino que precisamente transmite valores que hacen no solamente a un militante revolucionario, sino fundamentalmente al ser humano. Así que la canción que le elijo para sus 90 años, para el comandante Fidel Castro, es Te doy una canción, de Silvio Rodríguez. Y quiero darle un abrazo muy grande a él en un día como hoy, a Dalia, su compañera, a sus hijos, a las esposas de sus hijos que también estuvieron conmigo, a sus nietos y sus nietas y también a su bisnieta. Porque la verdad que, y agradecerles además la deferencia, la inmensa deferencia con la que siempre me han recibido en su casa, que la he sentido como la mía. Un abrazo muy grande para el comandante, para su familia y para todos los cubanos y todas las cubanas en este día tan importante. Gracias. Una guerrilla, como doy